intransable, que es de ciencia ficción, fantasía y terror, pero también tiene un café, como ya están comprobando, hay una sala de teatro al fondo. El mueble, en realidad, de la mitad para la izquierda es la biblioteca, pero de la mitad para la derecha es una librería de libros de géneros variados, en la librería Astronauta. Entonces, entre todo este grupo de cosas que hay, lo manejamos una cooperativa de 10 personas. Empezó hace 3 años el Café Artigas y la biblioteca también. Y la biblioteca es una biblioteca que uno se puede asociar gratuitamente, llevar los libros en préstamo por 3 semanas o más, si tuviera más tiempo para leerlo. Se puede consultar el catálogo online, se nos puede seguir en Instagram y básicamente es eso. Hay más de 1600 libros, todos de esos 3 géneros. Así que bueno, eso simplemente era para dar un marco para que se entendiera, porque entiendo que a Manuel se le ocurrió la idea de decir vamos a hacerlo ahí en vez de vamos a hacerlo en otro lado. Así que Manuel me escribió hace unos días y me dijo, lo podemos hacer, hagámoslo, y acá estamos. Yo no tengo nada más para decir. Así que muchas gracias por elegir el lugar y adelante. No, usted. Aparte, sí, a mí me pasó el dato Ash Tursi, justamente, del lugar, y todo el mundo que se enteró que iba a hacer acá la presentación me dijo, está buenísimo el lugar, está bárbaro, que yo... Así que bueno, se ve que tenía que ser acá. Bueno, ya nos conocemos más o menos todos. Entonces, si hay mucho que decir, esta novela tiene mucho tiempo de laburo. Sí. Te iba a decir, cállate. Ok, dale, sí, dale. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que yo me enteré que iba a venir a hacer esto que estoy por hacer ahora, que es presentarme un poco a él hace 2 días, cuando él ya estaba acá. Yo le dije, che, necesitas a alguien que te presente. No te dije que ibas a hacer vos. Ok, dale. Listo, así que fue más o menos por ese lado. Yo les voy a dar mis primeras impresiones. A Emanuel lo conozco, ya ni me acuerdo por qué, a razón de qué, y por razones varias, entre el mundo como nos conocemos todos acá más o menos, y seguramente mucha otra gente que va a venir o que está en contacto a través de el humo de la ciencia. No me acuerdo realmente cómo fue que nos conocimos, no tengo mucha idea, pero sí sé que una de las primeras impresiones es cuando recibí su novela. Recibí su novela en un PDF que lo imprimí porque él me decía, no está bien, no está bien, no está bien. O sea que esta novela es como el gran, digamos, la gran obra en construcción, era todo el tiempo de Emanuel. Emanuel es un escritor que se fue haciendo como a pura persistencia. Yo recuerdo una vez una charla que decía, yo me mandé como, sí, voy a escribir una novela, jajaja, como si nada, y se encontró con que era más difícil de lo que él pensaba, donde todo era más complicado, trabajar con la palabra era más complicado, y se chocó cuando empezó a decir, bueno, a ver, pero a que alguien me diga qué le falta. Entonces la novela se fue construyendo a partir de no sé como cuántas versiones, como 8, 9 versiones seguramente debe tener fácil. Y llegar hasta el punto donde está, con una edición como la que tiene, con un trabajo literario como el que tiene, me parece que es... con el trabajo como el que tiene, vale muchísimo la pena porque me acuerdo que cuando estaba saliendo esta, bueno, la que estoy escribiendo yo y muchos que andábamos más o menos en la idea de buscar mitologías del campo, de buscar cosas sobre el terror, sobre lo fantástico, pero bien argentinas, se decía que no se escribían esas cosas. Que eso pasa un montón. Sí. Pasa un montón. Que te dicen, no se está escribiendo sobre eso mientras hay un loquito, una loquita que está así, mete a escribir todos los días algo sobre terror, sobre lo que dicen que no se escribe. ¿Qué es lo que pasa? No se publica, que es diferente, o no se publica y se conoce, o no tiene la difusión que debería tener o que podría tener. No sé si debería, no hay un deber, me parece, en eso. Pero, y en eso, y él estaba en ese grupo, en ese tipo de intereses, ¿no? Y yo después fui, cuando le hice la devolución de la novela, me acuerdo, yo estaba en Catamarca en ese momento, cuando estaba leyendo y estábamos hablando. Pero había otra empresa, sí, me acuerdo. Incluso, vos hablabas ahí de, no me acuerdo qué bicho. Había una chicharra. De la chicharra, ¿te acordás también? Chicharra. El coyuyo, le dicen, claro. El coyuyo. Era como si fuera una cosa de ámbar, ¿no? Porque era solamente la piel, estaba bien formadito, todo la piel lo tenía, y yo le mando la foto del libro del impreso con ese, y le digo, mira, estábamos hablando de esto y aparece el bicho, ¿no? Y aparece la piel del bicho. Había algo, decía
Acá tiene que haber algo. Acá te pinta la brujería. Sí. Y sí, ¿qué íbamos a decir? Dije, bueno, si tenemos que encontrarle razones a las cosas, claro, vamos a encontrarle una razón a esto, ¿no? Y hay algo de él empezar a dejar ese escritor descuidado, ese escritor improvisado que de alguna manera era Emanuele, y que tenía mucho corazón y muchas ganas de hacer, pero le faltaban un montón de técnicas, un montón de cosas, ¿no? Y dejó esa piel, por decirlo así, como el coyuyo, dejó la piel ahí y empezó a escribir cosas aparte además. Sí. Y yo muchas veces te decía, estás escribiendo muy bien. Y nos hemos puesto a escribir uno al lado de otro, a ver qué es cómo se corregía, qué le faltaba, qué tenía, qué no tenía. Y mejoró muchísimo. Claro, entonces cuando agarró de vuelta, hizo otra cosa totalmente diferente en ese sentido, en precisión, en formas. Y de verdad, más allá de lo técnico, es una novela que tiene mucho sentimiento, incluso a mí personalmente me gustan más algunas historias que tienen como paralelas más allá de las que están, ¿no? Hay algunos capítulos que son como cuentos dentro de la novela, hay cosas autoconclusivas. Esos parecieran como si tienen una emotividad, además de por ahí las cosas que son terroríficas, las que cuentan, o espantosas, pero fuera de eso hay como una belleza ahí, un sentimiento ahí que se nota y donde uno lo puede encontrar a Emanuele en ese sentido, ¿no? No en el bicho, sino en el corazón de la literatura que él hace. Y en ese corazón creo que ahí uno lo puede encontrar, y eso es importantísimo. Y entonces, bueno, nada, cuando en un momento él estaba haciendo no sé qué corrección, me dijo, te voy a pasar tal cosa y que no me pases nada. Le digo, basta, Emanuele, anda al psicólogo, basta, larga esa novela. En serio, me lo mandé al psicólogo y todo. Le dije, deja esa novela ya, le digo, basta. Preocupate de otra cosa. Por suerte no me hizo caso igual, ¿no? Porque si no hubiera pasado esto. Okay. Ahora me voy a contar de eso. Y me pareció que cuando salió de eso y un día empecé a leer lo nuevo que estaba haciendo, dije, bueno, no, ahora sí, ahora estás encaminado en algo. El problema era que, como nos pasa a todos los que escribimos, yo creo que la mayoría que está acá también escriben, y les pasa eso, imagino yo, que es obsesionarse con algo, ¿no? Meterse, ¿no? Y decir, bueno, con esto voy a continuar, acá me voy a meter, ¿no? Y eso es un viaje propio, es un viaje propio. Y en ese viaje propio creo que Emanuele encontró uno de sus puntos, de sus puertos, donde el viaje concluye no concluye en la primera parte, la primera escala, ¿no? Sí, pero ya es... La primera escala, hasta acá. Ahí. Llego acá. De acá es lo que viene de Emanuele, y me parece que es un momento para celebrar por eso, y una invitación enorme y hermosa para ustedes también, que los que no lo hayan leído, los que no lo tengan, que se acerquen y que puedan disfrutar de las historias de este lugar chiquito, Encarnación, que era otra cosa que me queda en la cabeza siempre, Extremunción, que era ese lugar a donde uno no puede llegar, pero una vez que llegó, el lugar se encarga de no dejarte salir, ¿no? Y un día fui a visitar ese pueblo en el que él se inspiró para eso, y bastante razón tenía. Es complicadísimo el ingreso, y salir también se complica un montón del lugar. Y hay algo ahí que funciona y que a él lo conmovió, y que, bueno, que espero que ustedes también y que les guste. Así que esa es mi primera invitación, y mi entrada, que lo conozca a la de Emanuele. Sí, yo, cuando vos me dijiste, ¿por qué no haces terapia, boludo? Fíjate por qué no puedes dejar el libro, por qué no puedes abandonar este libro, este texto. Yo dije, es que a mí no me hace falta ir a terapia para saber por qué no puedo dejar el libro. Yo no puedo dejar el libro porque no está bien. Y mi ex pareja también, la flaca me decía, otra vez. ¿Y hasta cuándo? Hasta que esté bien. Bueno, ahora está bien. O sea, capaz que la historia te puede gustar más o menos, pero está bien escrita. Cosa que pasaba antes que no. Antes no estaba bien escrita. Y bueno, fue un proceso largo, es un texto con el que yo creo que aprendí a escribir con este texto.
Cuentos ya más o menos los manejaba, más o menos. Tenía experiencia escribiendo cuentos, pero nunca me había largado a escribir una novela. Entonces, me estaba dando en ese momento una maratón de Twin Peaks. Me pintaba toda la línea vértigo de ese, o sea, John Constantine, la cosa del pantano. Le robo mucho también a esa gente. Hay que robarle los mejores. Y sí, si vamos a robarle a Alan Moore. No le vamos a robar a... Sí. Pero bueno, sí, fue un viaje. Una vez que estuvo, yo lo publiqué por De la Fosa primero, que es una hermosa editorial para la gente que se dedica al terror. Rubén Rizzo me hizo las primeras correcciones, salió publicado. Y yo lo agarré 3 meses después que lo había publicado en De la Fosa y dije, ¿qué carajo hice acá? ¿Cómo saqué esto? O sea, no. Y empecé a laburar. Y aparte, le iba, decía, pero sé brutalmente honesto, decime qué está mal acá. No me voy a ofender. O sea, no tengas reparos en decirme esto es una cagada. Si me posta qué carajo está mal acá, qué es lo que no funciona. Y así como lo hice con Leiva, lo hice con un montón de gente, ella también, con Juli. Ahí está. Prefiero que siga ella. Déjame que te Ok, bueno, está bien. ¿Cómo es que recurrí a vos, Juli? Yo leí la versión inmediatamente anterior de la novela. No la de la Fosa, sino la que largamos Claro. digital durante la pandemia. No, me parece. No. Esa, sí. ¿Fue la digital durante la pandemia? Sí. ¿O fue otra? Bueno, no sé. O una posterior, sí, alguna de sí. esas. Porque yo había. No sé cuándo fue, publiqué un par de veces en la revista Gualicho. Publiqué Vampira, en Gualicho, y quedamos en contacto. Él me manda esta versión inmediatamente anterior de la novela. Y yo también, yo dije como vos, no la voy a leer en PDF en la computadora. La imprimo. El día que, me la mandó, la imprimí. Al día siguiente me manda otro mail y me dice, mirá que te lo mando de nuevo porque la cambié. Pero el día anterior me había mandado supuestamente la versión definitiva. Al día siguiente me mandado otra, yo le digo, no, la mandé a imprimir, no jodés. Bueno, nada. Leí esa versión, me había gustado mucho. Me gusta, a mí sobre todo, el personaje que me compró es Kurosky, digámoslo así. No sé, a mí me parece que es un personaje que puede gustar, que tiene su gancho, es masculino, es así, como tiene una cosa muy viril, protectora, tiene sus conflictos personales, etc. Me gustó el personaje, me gustó la historia, pero esa versión que yo había leído estaba en tercera persona, estaba narrada por un narrador omnisciente, la de ahora está en primera persona. Pero en realidad la de la Fosa también estaba en primera persona. Entonces después, La cambié 2 veces. claro, estaba en primera persona. Después la pasó a un narrador omnisciente. Yo la leí escrita por un narrador omnisciente. Sí, tengo que ir a terapia. Sí. Pero a mí siempre, creo que en algún momento se lo dije, siempre me habían quedado las ganas de escuchar la voz del protagonista, no de que un narrador omnisciente me estuviera contando lo que pensaba. Kurosky es el protagonista, ¿no? Este agente de esta organización secreta. Yo tenía ganas de escuchar la propia voz de Kurosky, que Kurosky contara lo que hacía, sentía, pensaba, etc. Pero bueno, estaba narrada así, en tercera persona, todo bien, él elegía cómo escribir su novela. Hace lo que quiera. Sí. Pero después de un tiempo, me llegan al celular un par de audios, de mensajes de audios, con el siguiente encabezado: el humo y la ceniza en primera persona. Hay Entonces, una una anotación que hace Oscar Wilde, que dice, esta mañana anoche escribí un poema, esta mañana le saqué una coma, dice, volví a la noche y se la volví a poner, dice, ¿no? Sí. en Es ese trabajo, idas, ¿no? unas idas y vueltas impresionantes. Entonces, bueno,
yo vi los mensajes de audio y digo, a ver, y este encabezado, ¿no? En primera persona, digo, era lo que yo quería, escuchar la novela en primera persona. Y bueno, y los mensajes de audio eran la lectura de la novela, los primeros capítulos, y bueno, y ahí empezamos, eso fue en diciembre del año pasado, Sí. fines de diciembre, y ahí empezamos el trabajo de corrección. O sea, había que pasar toda la novela de la tercera persona a la primera, no toda, porque hay algunos capítulos, estos capítulos que vos decís. Claro, los autoconclusivos están narrados en tercera persona, porque son flashbacks. Claro. Pero todo el resto de la novela había que pasarlo a primera. Entonces, en todo ese pasaje, todas las cosas que el narrador omnisciente decía o sabía, de algún modo tenía que saberlas o decirlas el protagonista, de un modo que fuera convincente. Claro. Está el problema ese, ¿no? De, al cambiar el narrador, hay información que da el narrador omnisciente que el protagonista no puede saber. El narrador Punto de primera vista. persona. Claro, punto de vista. Entonces, el laburo, viste, ese de cuidar ese tipo de cosas. ¿Por qué de golpe el personaje sabe dónde está ubicado cada cosa en el pueblo? Si viene afuera. No, bueno. Está explicado. El tipo se toma la molestia de salir a recorrer el pueblo para conocer, porque necesita verlo, Bueno, no desde arriba del justamente auto. eso. Perdóname. Sí, sí. Continúa, tenías. No, esto, o sea, empezamos a corregir la novela, él me la iba leyendo, yo le iba haciendo comentarios, tipo obsesiva, igual yo también soy obsesiva, tal vez por capítulo le mandaba, no sé, 6 audios comentándole el capítulo de distintas cosas, distintos puntos. ¿Por qué esto? Porque había que asegurarse, al tener también como una trama medio policial, había que asegurarse que todo fuera congruente, que toda la información, que, digamos, que no hubiera inconsistencias, etcétera. Había que asegurarse de un montón de cosas. Entonces, nada, o sea, yo me tomaba el trabajo de escuchar capítulo por capítulo, después todo de corrido, después volver a empezar. Fue un laburo de esto, de hacer que todo quedara Vos estabas de vacaciones. Sí, menos estaba de mal. vacaciones en el verano, tenía tiempo. Qué linda manera de pasar las vacaciones. A mí me encantó, o sea, fueron 2 meses de trabajo, de estar sumergida en el mundo del humo y la ceniza, que a mí me encantaba. O sea, a mí realmente me encantó. O sea, era eso, era estar ahí, era recorrer las calles del pueblo, era estar con Kuroski, y a mí me encantaba. ¿Hay alguien de acá que tenga la primera versión, la de la fosa? No. Vos. Bueno, Kuroski es Walter Reicielos. Una de las primeras cosas que cambié fue, todo bien, pero el personaje no puede tener un nombre de cantante de cumbia. Walter Reicielos es nombre de cantante de cumbia. Es una marca. Jedi traducido. ¿Cómo? O Jedi traducido, ¿no? Como Claro, un sí, Jedi claro. Walker, ¿no? ¿Por qué se llamaba Walter Reicielos? Porque era un anagrama de Aleister Crowley. ¡Ah, qué vivo que sos! Kuroski, en esta versión, es Kuroski. Pero lo de Walter Reicielos está explicado en esta novela. Tiene Igual una me explicación. parece que sería interesante por ahí ahora, si no nos queda más, contar de qué trata. ¿Qué es lo más interesante? Ok. Digo, ya hablamos de un trabajo. Que lea un párrafo, algo. Sí, no, eso Sí, vas a leer. sí. Sí. No, yo lo voy a obligar a eso. ¿De qué trata? Claro, podemos ir sobre eso. Sí. Responde un poco la tradición de las novelas, primero, de un lugar, ¿no? Sí. Del lugar como protagonista, Sí. ¿no? que donde un pueblo es prácticamente el que está vivo, ¿no? En el que suceden cosas y los personajes lo recorren y les va haciendo cosas y a la vez ese pueblo, ese lugar empieza a reaccionar en contra de esos intrusos, Sí, ¿no? sí. Hay algo que podemos recordar o pensar en, bueno, como decías vos, en Twin Peaks, esto del extranjero que viene, Sí. pero también hay algo del brujo bruto y a la vez de noir, ¿no? Del film Sí. noir, como Sí. podría ser un Constantine en esa idea, pero nada más que más criollo. Más criollo, sí, Claro, en esa idea, y que empiezan a suceder algo, y hay una idea de un ser que está abajo, que siempre, o que está ahí, que está Sí. pululando en el aire, Que que en luego se esta empieza versión a- dice, en la novela dice, ni cristiano ni ranculche. O sea, no es más primitivo todavía. Claro. No Es la responde- tradición de Lovecraft.
Claro, sí, pero no responde ni a la mitología de nuestros aborígenes ni a la mitología cristiana. Si bien Chubala es un demonio, no es... No hay spoiler en esto, ¿eh? No. Porque ya de entrada se sabe. Sí, se sabe. No responde al escalafón del infierno cristiano, digamos. Más allá de que en algún momento se presenta y algo dice, pero... ¿El nombre por qué era? ¿O es algo que es un nombre inventado? Otra cosa que laburé, que era el nombre, la versión de la fosa dice Pugala, con GH, también buscando una cosa también medio Lovecraftiana Claro. en el nombre. Y dije, no, se tiene que entender cómo carajo se llama y cómo se pronuncia, se llama Chubalá, se pronuncia Chubalá. Y a mí me pasó esta cosa de que uno roba por ahí sin darse cuenta. Este año, después de que ya estaba listo, todo cocinado, me pongo a leer un cómic de 1990 que es Shaman de Legends of the Dark Knight, el primer arco argumental de Batman en Legends of the Dark Knight, un título que había empezado a ser regular ahí. Y me encuentro con que hay un personaje que se llama Chubala, con B larga. Y dije, listo, me lo reafané de acá y sin darme cuenta. O sea, se ve que me quedó guardado en el inconsciente. Lo reformé un poquito y me encuentro con ese texto ahora, después de muchos años, mirá de dónde salió el nombre. No pasa nada. No, pero Hay robos peores. Hay algo que también... hay algo que también sucede mucho, me parece, en la literatura, y algunos seguramente lo habrá pasado, de que la información de la realidad, de la vigilia, vamos a llamarla de alguna manera, se empieza a meter en los textos, ¿no? Porque sí, también convengamos que los textos también son la realidad, digamos, más real que esto no. Sí. No hay. Pero hay una correspondencia y no siempre es la visión de, bueno, la ficción por un lado y la realidad por otro. A veces está todo cruzado y es un poco escalofriante, sí, cuando se te quiebra la idea de la realidad y la ficción que vos crees que es espantosa y lo haces ficción, y a la vez esa ficción en algún momento se repite en la realidad, ¿no? Hay como una idea ahí que siempre va a suceder. Un poco una de las anécdotas que le contabas alguna vez es esta historia de la mujer que contabas ayer en la radio. La mujer, que bueno, aquí el cuento que está en Si algo de morir, el libro de cuentos del año pasado, que es esta historia de la mujer que acude al funebrero porque se le murió la hija, que había sido atacada por en la realidad fue un peón de campo. El cuento es un trapecista del circo que estaba de paso, una historia, que había sido violentada por había quedado embarazada la chica, pero se había enfermado y habían terminado muriendo los dos, la madre y la criatura. No cuentes más, hay que buscar. Ok, bueno, y esa historia sale de una historia que me contaron a mí en mi pueblo. Claro. Que me dijeron, mira, vino una poetisa ahí del pueblo, Marta Picat, y me dijo, yo tengo esta historia, yo conozco esta historia, pasó acá, fue así, tal y tal cosa. Dice, pero yo nunca la pude bajar al papel, dice, porque primero que ella no se dedica al género, y segundo, es muy terrible. Nunca me pude darle forma de texto. ¿Me la permitís? Le dije. Sí, me dice, llévala. Y bueno, se convirtió en un cuento desde el punto de vista del funebrero. Entonces el humo y la ceniza termina siendo esta historia de a partir de un asesinato o de algunos hechos viene una persona de afuera que en realidad también representa una organización, ¿no? Como una especie de Ghostbusters, ¿no? Claro. Que viene, ¿no? a solucionar un tema que es mucho más profundo en el pueblo que un asesinato policial, una causa policial. Empieza a tomar dimensiones cósmicas en ese sentido, por decirlo así. Porque pasa lo siguiente también, es una fusión de policial y folk horror.
muy, como decimos, muy en la línea de Twin Peaks, porque viene el Sí, sin detective el humor de holístico, Twin Peaks. Sin el humor de Twin Peaks. sin el humor de Twin Peaks. Dios, momentos. No, sí, bueno, yo lo que estoy escribiendo ahora me di cuenta, releyéndolo, que tiene muchísimo humor lo que estoy escribiendo ahora. Saliendo de acá. Necesitaba salir de ahí, claramente. Claro. Y ¿qué pasa? Hay una cuestión que tiene que ver, bueno, perfecto, hacemos un personaje, una especie de detective holístico, al estilo del agente Cooper, al estilo de John Constantine, criollo, de acá, putea, te dice chamullo, lo que sea, pero... No es caricaturesco igual. No es caricaturesco. No es caricaturesco. No. Para nada. Lo que tiene es que la otra opción era hacerlo un policía, detective. Pero ¿qué pasa? En Argentina no existe la figura del detective en la realidad. No hay detectives acá, no está el rango de detective en la policía. Y generalmente la policía de acá, no es que la corrupción en otros lados no exista, pero nadie se va a creer un personaje que sea un policía con una moral intachable. Es difícil meter ese tipo de personaje. Entonces dije, no puede ser un agente de la policía. Y aparte, a mí eso me hubiese obligado a conocer, a investigar y a hacer un laburo muy, muy detallado de los procedimientos policiales. O sea, matan a una chica, bueno, ¿a quién es el primero que se le llama? Se encarga la policía local, se encarga la policía departamental, se llama directamente a la federal. ¿Quién está a cargo? ¿Un fiscal? ¿Viene un comisario? ¿Quién es el que interviene inmediatamente? ¿Qué es lo que se hace con el cuerpo? Entonces dije, bueno, vamos a esquivar eso creando una especie de organización secreta, el cónclave, que tiene la venia de algunos gobiernos, sin embargo opera en las sombras, desde la época de Irigoyen, y que ha acumulado poder y que se encarga de este tipo de casos que parecen tener un sesgo sobrenatural, de ritual, de lo que sea. Y eso me permitió a mí, porque la excusa es, sí, cuando ocurren estas cosas, interviene esta organización, sella el pueblo, aísla al pueblo totalmente, y se saltean todos los procedimientos que deberían estar en cualquier reglamento policial, judicial, lo que sea. Onda, esta organización tiene poder por sobre cualquier estamento judicial o policial. Y eso me permitió que el cadáver, ni bien lo encuentran, se lo lleven a un frigorífico, por ejemplo, en vez de llevarlo a una morgue judicial. Me permitió jugar con esas cosas, digamos. ¿Qué cree que lea esto? Y después, sí, los que quieran preguntar algo. ¿No? Bueno, es un poco... No es tan largo. No, okay. Es uno de los autoconclusivos más. Sí, es de los autoconclusivos. Sí, bueno, dale. Bueno, es el capítulo 13. El demonio sonrió sobre el alféizar. Es uno de los capítulos que más quedó del primero. De todas las muchachas de extrema unción, Julieta Machado era la que más sentimientos despertaba. Tenía el cabello largo y castaño, labios enormes y los ojos de un profundo color negro. Había pasado su infancia y adolescencia jugando a la pelota o cazando ranas junto a sus primos en los charcos que se formaban en las cunetas. Cuando despertó su interés por el sexo, se convirtió en una chica hermosa e inconsciente de su belleza, una belleza como nunca hubo en extrema unción. Nadie creía estar a su altura. En las fiestas patronales del 30 de agosto no había quien la sacara a bailar por temor al rechazo. Incluso los varones más exitosos en las cuestiones amorosas, o mejor dicho, los más jactanciosos, temían que Julieta les rompiera el corazón. Cuando terminó el colegio, Julieta se dedicó a ayudar a su madre Mabel atendiendo el mostrador de la ferretería. Tanto hombres como mujeres se ruborizaban en su presencia. Quien oyera su voz podía sufrir poliosis repentina o la pérdida del cabello, como le había ocurrido a uno que le preguntó a la joven el precio de una llave prusiana. Otro volvió una vez a su casa con un juego de destornilladores y una tartamudez que le duró 2 días.
Estos contratiempos habrían significado la ruina del negocio familiar, de no ser porque era la única ferretería del pueblo. Si necesitabas un clavo, una tuerca o 2 metros de cable, era inevitable ir a la de doña Mabel. Aún así, había quienes preferían viajar a Chañar Hermoso a comprar sus herramientas, con tal de no arriesgarse a volverse locos ante la hermosura de Julieta. En una ocasión, el chueco Maidana se animó a entrar al negocio. Era un muchacho rústico, pocos tenían la ocurrencia de meterse con él. La muchacha rozó sin querer su mano cuando le entregó un rollo de tanza para la cortadora de pasto. Maidana perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. Pronto todos supieron del peligro de enamorarse de ella y en poco tiempo nadie se atrevió a mirarla nunca más. Una vieja enfermedad de Mabel le sirvió de excusa al gobierno comunal, que vio la oportunidad de alejar a Julieta del pueblo y envió a su casa un equipo de especialistas con dudosas credenciales. Determinaron que la causa de los padecimientos de Mabel era el alto nivel de plomo que había en el hogar y la inscribieron en el Plan Municipal de Vivienda. Le tocó el único terreno que estaba cerca del basural. Los funcionarios adujeron problemas de planificación. El Consejo Deliberante organizó una sesión extraordinaria. Se definieron las medidas para evitar que Julieta apareciera en el acto de adjudicación y así preservar el decoro del intendente ante la ciudadanía. Todo fue hecho a las patadas. Se dijeron unas palabras, se cortó la cinta y cada uno a su casa. La invitación de Julieta y Mabel se traspapeló y les enviaron las llaves y la escritura por correo. Desde entonces todos conciliaron mejor el sueño. A las mujeres casadas las tranquilizaba saber que cuando se ponía el sol, la joven se retiraba a las afueras. Allí, suponían, no podía seducir a sus maridos ni perturbar los buenos pensamientos de sus hijos. Todas las noches después de cenar, Mabel se retiraba a su pieza y Julieta fumaba un cigarrillo asomada por la ventana, contemplando las estrellas. A esa hora la brisa ahuyentaba el olor del basural y los insectos se congregaban alrededor del único foco de alumbrado público. Una de esas noches vio salir de entre los yuyos de enfrente una silueta que se acercaba a ella. Un príncipe pálido, con corona de flores y armadura de huesos. Los bichos que embestían la luz de la calle se posaron en él. Julieta se aterrorizó y sintió el impulso de cerrar las persianas, pero su cuerpo no le respondió. Su corazón se aceleró por unos instantes. Parpadeó y vio al ser de pie frente a ella. «Soy Chugalá y puedo darte lo que quieras», le dijo con voz sedosa. Todo lo que los separaba eran las cortinas que se movían con el viento. «Ya tengo todo lo que siempre quise», retrucó la muchacha. «No, nadie tiene todo lo que quiere. No hace falta que pienses en qué es correcto y qué no. Yo no juzgo si tus deseos son egoístas o obscenos. Soy generoso. Esta noche lo que pidas te será dado». «¿Cómo puedo creerle a alguien que tiene el andar de una yarará?», objetó Julieta. «Debajo de esa corona veo una víbora que se arrastra por los suyos, lista para morderme el primer descuido». Chugalá, dispuesto a convencerla, se convirtió en un pájaro. «Estas formas de cuadrado no me gustan los chimangos», contestó la joven. «Son carroñeros y se sirven de lo que la muerte deja a su paso». Con la paciencia al límite, el demonio tomó la forma de un gato blanco. «¿Esto está mejor?», preguntó una vez más. Julieta quedó conforme. Se llevó la mano a la boca y murmuró, temerosa de que Mabel no estuviera dormida y pudiese escucharla. «Quiero volar de acá», dijo, usando la más común de las metáforas. «Pero mamá está enferma y no puedo dejarla sola». El demonio sonrió sobre el alféizar. «Deja que yo me ocupe de eso. ¿Por qué no venís afuera para poder verte mejor con el plateado de la luna?». La muchacha salió por la ventana. En el jardín, el demonio le ordenó que se desnudara. Julieta se quitó los zapatos y las medias. Sintió el césped húmedo entre los dedos y el cosquilleo de un 100 pies en los tobillos. La inundaba un sentimiento de ansiedad y excitación. Removió toda su ropa, pero Chugalá continuó con sus demandas. «Un poco más». La muchacha se acarició el cabello y comenzó a tirar de él. Afirmó el puño en un mechón y lo arrancó. Luego otro y otro más. La sangre brotó por el cuero de su cabeza. Le llevó un buen rato, pero logró arrancarlo todo. «No es suficiente», sentenció Chugalá. Y la joven metió ambas manos en las comisuras de sus labios, los estiró hacia arriba y atrás, cortando los frenillos de la boca, hasta que logró pasar por ella el diámetro de su cráneo. Entre gemidos separó la piel de la carne. La parte más difícil, a la altura de los hombros, le requirió un gran esfuerzo.
Se deshizo del manto que la cubría en una sola pieza, como una serpiente en época de muda. Luego sus músculos, tendones y esqueleto se convirtieron en un montón de polillas negras. En un remolino, las polillas se elevaron hasta donde se perdía la vista. Las de más arriba se tiñeron del color anaranjado de las mariposas veraniegas. Con el cielo casi cubierto, por un momento, la noche se pareció al amanecer. Solo por un momento. Chugalá recuperó su forma primitiva, alzó la piel de Julieta y la colocó sobre sus hombros como una capa. Se detuvo un momento a olerla y percibió el hedor de chozas quemadas, calabozos antiguos y sangre fresca, el perfume de la muerte que tanto había extrañado. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntarle, insultarlo? No, por mí insultar. Me parece destacable que después de haber publicado el libro, vuelvas al libro, porque generalmente uno cuando publica a veces ya es como que ya está. La pregunta sería, ¿no te aburrías? ¿No te aburrías decir ya está? No, a ver, no hubo nadie que me dijera, sí, dale, hacelo. Nadie, Todo el mundo me dijo, vos estás loco, ya lo publicaste, ya está, no fue. No, aparte estaba bueno, ni siquiera que decir, bueno, yo leí una, no sé cuál de todas las versiones anteriores. ¿Vos creo que leíste la...? Sé que era PDF, pero no sé cuál. No, sí, la del 2020, sí, la que sacamos en digital con De la Fosa, sí. De hecho, bueno, te lo dije, la elogié, todo me pareció una muy buena novela. Entonces cuando la estoy reescribiendo, ¿por qué? Pero bueno, en realidad me interesa saber eso, si te aburría. No, no me aburría. Sí me provocaba mucha angustia. O sea, me provocaba... Yo pasé por muchas etapas. Hubo momentos en que leía capítulos, los que son más autoconclusivos y demás, o veía cómo resolvía bien alguna cosa y decía, soy re grosso, boludo. Decía, soy muy grosso. Y después me encontraba en un montón de situaciones irresueltas y decía, yo no puedo hacer esto. No, esto no, me superó, mordí más de lo que podía tragar. Voy a agarrar todos los capítulos autoconclusivos, los voy a convertir en libros de cuentos. Y no, la trama principal no cierra, yo no puedo hacer esto. Pasé por muchas dudas. Y en un momento también pasé por el tema de, bueno, ¿hasta cuándo es esto? Porque en algún momento le tenés que dar la razón a quien te dice, che, ¿hasta cuándo vas a estar con esto? Y dije, porque o tengo un problema y no lo voy a poder largar nunca el texto. Estás exorcizado por el libro. Sí, supongo que sí, pero yo creo que estoy educado por el libro. Yo creo que el libro este texto me dio una viaba, me pegó una viaba. Es como que llegó un momento, o sea, pasé muchas situaciones de angustia y de duda. ¿Soy capaz de hacer esto realmente? ¿Tengo la habilidad de hacer esto? ¿De dejarlo bien como impecable? Y bueno, yo creo que llegó. Yo creo que esta versión... También pasa que se termina un libro y uno dice, ay, pero ¿por qué esto no lo habré hecho de otra forma? ¿O por qué así y no de otra manera? Y bueno, es un juego interminable, ¿no? Sí. Es un juego interminable. Consejo, Es un viaje de vida. podríamos sacar Siempre matar el chiste, ¿por qué no lo habré hecho de otra manera? Claro, digo, podríamos sacar medio como pequeña conclusión De varias de lo de versiones. no publiquemos tan rápido. Sí, totalmente. No. Esperemos un poquito más antes de sus publicar. variaciones. ¿Eh? El texto y sus variaciones. A ver, Eso después, claro, sí, A ver. sí. Creo que son dos cosas diferentes. a mí, así. haber publicado esta novela en el 2018, no puedo decir que no me sirvió de nada. ¿Por qué? Porque conocí un montón de gente, conocí a la gente que me ayudó y me enseñó a escribir. No puedo decir eso. No puedo decir, no, la verdad que no tendría que haberla publicado en el 2018. No, está bien porque me permitió conocer un poco también cómo funciona el ambiente, digamos, hacerme gente amiga. Hoy yo no estaría acá charlando con Luis, con Juli, con ustedes, parando en tu casa, me abrieron las puertas de su casa, si yo no hubiese a lo mejor sacado esa novela en el 2018. Pero
no hay que apurarse a publicar. Porque si no después vas a estar 4 años y medio más, aparte de los 4 que ya gastaste escribiendo la primera versión, laburando en que quede bien. Laburando en que quede bien. Yo creo que quedó muy bien. Comentanos un poquito, perdón, sí, sobre la tapa, seguramente algunos se habrán preguntado. ¿La pudieron ver? Sí, yo Claro, vieron la ilustración, es Una increíble. cosita, Sí, pues no me quiero ir del tema, dale. hablando de lo que fue, digamos, publicar la novela fue el comienzo, Sí, ¿no? Al revés de al revés. Además, al revés de Sí. todo lo demás que nada. Sí, igual no recomiendo que hagan ese cambio. No, ya quedó claro. Ahora, la pregunta es, después de 5 años de Sí. escritura Sí. y de que tenemos esta versión definitiva, Sí. llamémosle acá, ¿no te da alguna especie de depresión postparto y decir, ¿y ahora qué hago? No, ya no, que porque ya ya- laburé tanto, ¿y Ya ahora qué tiene la hago? cabeza ¿Con en qué otra cosa. sigo? No, porque ya tenía otro texto en proceso. Claro. Ya tengo otro texto en proceso. La angustia post-serie, ¿viste? Claro. No me agarró una angustia postparto. Mantuve la cabeza muy ocupada también, ¿no? Con otras cosas, pero tengo otro texto. Entonces, fue también como decir, ya está. Ahora lo que falta es, listo, ver la editorial, digamos, darle forma de libro, pero en cuanto al texto, nada, fue un alivio. Y fue aparte la satisfacción de ver que quedara bien, de ver que fuera el texto que tenía que ser. Es un laburo, fue un laburo, intervino mucha gente. ¿Intervinió? Dije, qué bien. Intervino, ahí está el escritor. Intervino, ahí está el escritor. Intervino mucha gente. Ilustración La ilustración de tapa es de Mariano Martinelli, un amigo de Córdoba, que nada, es una bestia ilustrando. Y yo le digo, mirá Marian, hoy está todo el mundo jugando con las inteligencias artificiales y demás, obviamente uno también se puso a jugar con eso, pero yo no quería que estuviese hecho con inteligencia artificial. Entonces lo busqué a este amigo ilustrador, le digo, mirá, yo estoy buscando esto, le mandé algunas imágenes que había hecho con inteligencia artificial de referencia, como para que vos veas más o menos lo que estoy buscando. Me manda una primera propuesta, no me gustó. Y al final terminó siendo más útil que yo le dijera que se lo expresara en palabras, que le mandara las referencias visuales. Le digo, estoy buscando algo que sea orgánico, hueso, tejido, vegetación, al estilo de La Cosa del Pantano, sin que sea La Cosa del Pantano. Y el tipo me manda una segunda propuesta en lápiz, me dijo, no la voy a dibujar en la tabla, me dijo, la voy a dibujar a mano y después la voy a digitalizar. Bueno, me manda una primera propuesta en lápiz, la vi y dije, sí, le voy por ahí. En 4 horas, 5 horas, me manda la versión final. Me fue mostrando todo el proceso. Sí, dale que vas por ahí. En 4 horas lo resolvió. Le dije, es esta. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿A quién? En redes. Marian Martinelli. No, Marian Ilustraciones. Creo que es Marian-Ilustraciones. Algo así. Sí. Es grosso. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí. si te hace feliz haberlo terminado. Sí. Bueno, Sí. eso es fundamental, porque cuando uno termine encima está enroscado en que no está seguro, o que no sé, o que qué sé yo, ya terminaron tus, Ya está. ya está, listo. Incluso a mí me pasó hace poco que dije, bueno, a ver, pasó un tiempo ya, porque tengo los libros. A ver, me asomé al primer capítulo y dije, mira, doy mucha información en el primer capítulo, capaz que demasiada. Lo cerré y dije, dije, no, me asomé así y dije, ajá, sí. No, basta. No. Era interminable. Ah. Never ending story. No hay forma.
¿Qué te iba a decir? ¿Y lo que estás escribiendo ahora, perdón, es terror también o escuché lo del humor, digo, a lo mejor te estás Sí, yendo por otro lado? no. Sigue siendo una cosita medio policial. Va a tener folk horror, pero nada que ver. Es una historia más narrada digamos, en un tiempo que se sucede sin tanto salto temporal como tiene esta novela, de una forma más lineal. Y tiene muchísimo humor. O sea, es un personaje que es un escritor medio frustrado. Es raro, generalmente no me gusta que el personaje sea un escritor, pero este escritor daba. Y es ese tipo de escritores que creen que el mundo les debe algo, entonces putean porque... ¿Vos hablas de la actualidad? Bueno, está un poco inspirado en algunos colegas que he conocido en el camino, pero es un escritor que piensa que, claro, a mí ya no me dan bola porque tuvo un éxito, pero ya no le dan un éxito mediano, ya no le dan bola porque supuestamente la industria ahora apunta a otro tipo de literatura, entonces él putea porque le escribe género. Un escritor frustrado se llamaba la de arte. Un escritor frustrado, no. Y resulta que recibe una carta de un tipo, recibe una invitación a un pueblo chico a participar de un evento, de una feria del libro, de lo que sea, porque alguien ahí le compró el libro nuevo que sacó, un tal Gregorio J. Bucel le compró el libro, lo vendió por internet y demás, y entonces dice, bueno, la verdad que entre tanto disgusto que vengo pasando, me voy un par de días a este pueblito perdido de Granada, para que me pongan una alfombra roja. Y el tipo se encuentra con que llega y el tipo que lo invitó muere ese mismo día. Y ahí arranca toda una trama de misterio, pero con mucho humor. El tipo es de apellido Lesgaray, o Sebastián Lesgaray, un colega. Siempre tomo nombres así de... No le digan el nombre porque les gusta. Claro. No nos vendas más la novela que no termina. Ok, sí, es verdad, ya está. Pero sí, tiene mucho humor, pero va a terminar siendo... Es terror, es terror. No abandonaste el terror. No. Y en ese punto, ¿qué nos recomendarías de novelas, de cosas que puedan estar alrededor del humo y la ceniza? Como para decir, bueno, mira, Y a mí, con tal texto, tal otro. como referencias así, Sí, digamos, que hayas tomado o que vos veas ahora. en el ambiente, en el estilo, a mí me gusta creer, me gusta pensar que se parece a lo de William Holberg en Angel Heart, creo que se llama, Corazón Satánico. Me gusta pensar que tiene ese clima, más allá de que Angel Heart transcurre, creo que en Nueva York, y esto transcurre en el medio del campo. Bueno, tomo mucho de la cosa del pantano de Alan Moore, en la creación del antagonista, le robo bastante a Alan Moore. Y sobre todo en lo que él plantea, ¿no? Filosóficamente hablando, en la cosa del pantano, que plantea esto del bien y el mal, ¿viste? En definitiva, toda la historia que contamos son una puja entre el bien y el mal. Me parece. ¿No? Dirían en True Detective en la primera temporada. Sí, ¿no? que también le roba mucho. La luz y la oscuridad, ¿no? Que también le roba mucho a Alan Moore. Por supuesto. Bien. Pero Manuel, Sí. convengamos que si nosotros hacemos un paneo alrededor de nuestro mundo cotidiano, tenemos terror de todos los colores. Sí. No hace falta inventar mucho, No. sinceramente. No. Y yo creo que es más. Anoche lo decíamos en discusiones. Yo creo que por ahí uno se vuelca al terror sobrenatural, le da esa cosa de lo sobrenatural para que se nos haga más tolerable el terror real y cotidiano de todos los días. Porque es un lugar seguro, digamos. Es un lugar donde sí, divino. Nos vamos a asustar o nos vamos a perturbar o lo que sea, pero sabiendo que es de mentirita, digamos. Pero Matías Gravagnolo tiene una frase que es: la realidad es peor. Claro. Sí, y Matías Gravagnolo no tiene muchos textos
sobrenaturales. Tiene la balada de Constancio Valentino, que es un novelón, a mí me encantó. Yo creo que las primeras 4 páginas de esa novela son un manual de cómo escribir terror, me encantó. Después se pone cada vez más turbio, pero Bragañolo en general, todos sus otros trabajos tienen más que, no leí los últimos 2, pero los otros tienen más que ver con el horror más realista, no tiene mucho de sobrenatural el resto. Petit Mort. Bueno, siempre, tal vez en el profesorado, cuando estudiaba, me acuerdo que el profesor que teníamos de él, de literatura norteamericana, inglesa, él nos decía que el género, en realidad es el primero que trabaja en las coyunturas. Lo que es policial, bueno, no tanto policial, pero sí por ahí terror, lo que es fantástico, lo que es ciencia ficción, La distopía, son los textos sí. que primero trabajan la coyuntura que está sucediendo en ese momento y las que mejor lo desarrollan, porque buscan un vuelo filosófico por otro lado, no como testimonial, no como panfleto, no como lo que podría ser un género de lo realista, ¿no? Sí. Dentro de lo realista, de lo verosímil, ¿no? Trabaja más desde a veces se convierte en panfletario en el punto de que quiere decir algo. Sí. En cambio, lo que es la literatura, como tal, hace un giro para planteártelo de una manera filosófica también. Claro. Para que vos te termines haciendo una pregunta a partir de una metáfora. De hecho, los paradigmas del terror son los miedos de la época. Claro, Sí. exacto. Los miedos de la época. Ahora se vienen los ovnis. Eso también, lo dice muy bien Burket. Claro. Así Los que, miedos de la época. Sí. En una época era la plaga, bueno, la máscara de la muerte negra, la máscara de la muerte roja. Sí. Después fueron, no sé. Sí, bueno, los gobiernos totalitarios y tenés 1984. Exactamente. digamos. Sí, Exactamente. sí. Sí, más lejos la pandemia misma. Todo el mundo Sí. sitiado. Sí. Nadie por la calle, todo el mundo sin moverse, sin tocarse, sin mirarse. Una cosa horrible. Fue raro, a mí me pasó, surgieron muchos textos durante la pandemia sobre la pandemia, o sea, o en el contexto de la pandemia. Y yo dije, no, lo último que necesito en este momento es escribir sobre la pandemia. Olvidate, no. Pero Escribías historias de amor rosado. Pero fueron Claro. sucesos terroríficos. sí. Nunca pasó, qué sé yo. No, la verdad que Nunca pasó. ahora uno lo ve a la distancia y dice, vamos. Sí. Pero no me acuerdo qué iba. No me acuerdo qué iba. Agradecemos a todos. Ah, que bueno, vinieron. sí. Y ahora seguimos la charla, ¿les parece? Claro. Sí. Bueno, gracias, Emma. No, Los sí. invito, por favor, a los que no lo tengan, que lo adquieran como corresponde, porque de verdad que está bárbaro. Está bárbaro, como dijo acá un compañero, que la versión anterior estaba buena, esta está mucho mejor. Así que Sí, es la que... No, y lo que iba a decir esto de que del tema de lo panfletario y demás. La primera versión era muy panfletaria. O sea, el personaje se ponía a darle un sermón al lector. ¿Sí? Mirá qué malos que son estos tipos. ¿Me Sí, entendés? bueno, igual no vamos a caerle a la versión anterior que tanto, No, totalmente. no vamos a hacer. Pero, Creo que digamos- dijo Yola, no hay que ser malo con el que uno una vez. Ok. Pero Así bueno, que, está como más nada. pulido eso. Nada, los invito a eso y gracias. Sí, no, gracias a Un ustedes, gracias aplauso, por venir. Ahora sí, gracias al lugar que nos recibió Sí. y también, ahora voy a tomar algo. No, bueno, gracias. Yo siempre digo que porque hay mucha gente que habla, por ahí se empiezan a hablar de no, porque se publican entre ellos, porque el amiguismo y toda esa historia. Y a mí voy a salirme un poco, ¿no? Me da por las pelotas eso, porque ¿qué hacemos con amigos? No, pero a ver, fuera de joda, porque porque se publican entre ellos. A ver, yo sin amigos no hubiese podido nunca escribir esto. Primero, todos los amigos que participaron en las correcciones, Luis, ellos, todos los que están acá, todos los que están anotados en los agradecimientos. El hecho de venir desde acá, desde un pueblo del interior de Córdoba, no es que vengo de Córdoba capital, vengo del interior de Córdoba, un pueblo de 2000 habitantes. María me abre las puertas de su casa, me dice, vení cuando quieras, parás aquí en casa. Luis,
participa como moderador, te abre las puertas del sonido y la furia, ustedes que compran el libro, dejémonos hinchar los huevos con el tema del amiguismo, porque todos somos amiguistas llegado a un punto. En algún momento... Pero si no está bien, mal. no, pero que aparte, si bien la tarea de la escritura, el oficio es un poco solitario en algún punto, cuando vos te sentás frente al texto y te pones a escribir, es solitario, pero después tenés que generar un espacio para que el otro se muestre, y eso viene con los amigos. Con los amigos, exactamente. Cuando vos generás un espacio, viene con amigos eso. Sí, pero hay una cuestión, porque el tema de los amigos es una cuestión de forma, no es una cuestión de fondo. Porque, por ejemplo, muchos le caen a Adam Sandler porque hace las películas con todos sus amigos. El problema no es que hace las películas con los amigos, el problema es que las películas son malas. Porque Clint Eastwood también hace las películas con los amigos. Sí. Pero nadie lo critica por eso. Orson Welles también hacía las películas. Claro, exactamente, nadie lo criticaba por hacer películas con los amigos. Bueno, porque las películas eran buenas. Pero el tipo tenía un talento también. Claro. No, pero hay una pose de, no sé, capaz que les garpa eso, ¿no? La pose del escritor marginal, del escritor maldito. No, boludo, o sea, dejémonos joder, o sea, con el tema del... A mí me parece bien que inclusive viniendo de tan lejos como venís, se te junten los amigos, me parece bárbaro eso. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver? Eso es separado de lo que vos escribís. Está bien, lo que vos haces es una cosa y después por alguna razón también te rodea. Conmigo los colegas han sido muy generosos, me han enseñado mucho y han sido muy generosos en el tema de abrirte las puertas, darte la posibilidad, leerte, hacerte una reseña. Han sido muy generosos conmigo, la verdad. Claro, pero es retroalimentación, porque vos también generás un paso. Claro, pero bueno. Publicaron ahí y por ahí. Sí. No. Acá es como el Sumo y estoy en Capital. Sí. Hay mucha gente que le ve guanicho, que llegás a cualquier lado y decís, sí. Esto y... Sí, bueno, pero eso, ¿no? Estuvo en la U, ¿no? Es un ida y vuelta. Yo creo en la construcción colectiva. Yo creo en la construcción colectiva. Y siempre es más lindo, viste, que andar de llanero solitario. Sí. Yo creo que, si no, ¿cuál es? Que somos todos individualistas, entonces, ¿cómo es? Ya bastante solitario es el hecho de escribir. Sí, claro, por ya eso. Por ahí, sí. eso es solitario. Entonces después salís y, bueno, querés compartir con otros, porque también se confunde el hecho de escribir y después querer compartir con un misterio de vanidad. No. Claro, no. Hace algo y lo quieres compartir, no es por vanidad. De repente es un bodrio, pero lo quieres compartir igual. Y aparte enriquecerse de los otros también, ¿no? Exactamente. Me parece bien, está bien. En pintura se hace mucho así. Vos estás pintando y llamás inmediatamente, che, vengan, que les preparo algo, vengan a ver, destrocen lo que estoy pintando, díganme qué es, cómo está de horrible o cómo está. Pero y vienen y lo hacen. En la literatura hay que dejar de lado el ego, ¿no es cierto? Bueno. Para aceptar la crítica. Ah, bueno. Porque no todo el mundo, No, o sea, se lo toman hace. como una ofensa por ahí a la crítica. Ah, no, perdón. No sé si en el ambiente de la pintura es igual, pero... En el ambiente de la pintura también está el tipo que me dice, no, pero a mí me gusta. Te llaman para ver, vengan a mirar qué les parece, cómo estoy haciendo. Entonces uno va y dice, che, me parece que allá tendrías que bajar un poquitito con el rojo. Ah, no, pero a mí me gusta así. Wow. Entonces ya está, ¿viste? No, es así, tal cual. Ancient forest.